¿Cuáles son las válvulas que más frecuentemente se afectan en fiebre reumática? Creo que, no, sin equivocarme, creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Mitral y aórtica. Todos sabemos la respuesta, pero esto puede ser motivo para ampliar un poco más. Será motivo para ampliar más. Bueno, de forma general, la mitral, sexo femenino, y la aórtica, sexo masculino. Pero después tengo ahí algo más. Cuando considero que un paciente que tiene cardiopatía valvular, la etiología es reumática, por la edad, es joven o de mediana edad, entonces debo plantear que es reumática. Solamente el 50% de estos pacientes tienen algún indicio en la anamnesis de haber tenido fiebre reumática. El otro 50% ni por asomo hay datos de que hayan tenido fiebre reumática. Bueno, uno por la edad. Otro, porque la fiebre reumática con más frecuencia va a comprometer dos o más válvulas. Si tiene compromiso de mitral y aórtica, ni hablar. Eso está para etiología reumática. Esta pregunta es interesante como para cambiar un poco de los temas que generalmente hablamos. Estenosis de arteria renal como causa de hipertensión secundaria. ¿Cuál es el principal mecanismo causante de la elevación de la presión arterial en un paciente con estenosis bilateral de arteria renal? En principio, esto me da pie para poder repasar cómo hago el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. ¿Cuándo yo sospecho de hipertensión arterial secundaria? Cuando la edad del paciente está por debajo del rango de una primaria. Cuando el paciente tiene menos de 30 años. Debo sospechar que la etiología es secundaria. ¿Qué más? Sea menor de 30 años, ¿qué más para decir que es secundaria? Que al momento del diagnóstico los niveles de presión son muy altos. La sistólica más de 180, la diastólica mayor de 110. Eso ya me da que pensar. En la primaria no cursa al momento del diagnóstico con esos valores tan altos. Tercero, le doy un antihipertensivo, voy titulando. Segundo antihipertensivo, voy titulando. Tercero antihipertensivo, terapia combinada y no controla la presión. Tengo que plantear que hay una causa secundaria. Entonces, ¿cuándo sospecho hipertensión secundaria? Menos de 30 años, niveles muy altos al momento que se hace la presión, al momento que se hace el diagnóstico de hipertensión, y es refractario a tratamiento con terapia combinada, incluso con 3 antihipertensivos. Bien, pero entonces ya, hago el diagnóstico. Esto es una hipertensión secundaria. Entonces, con más frecuencia, la hipertensión secundaria es renal. De ese 5% que es secundario, el 4% es renal. Ese 4% puede ser con más frecuencia parenquimal y con menos frecuencia renovascular. Y hacia ahí quiero llegar. Estoy haciendo mi diagnóstico. Hipertensión secundaria, renal y renovascular. ¿Cuándo debo plantear que esto es renovascular? Una ayuda puede ser el fondo de ojo. Si yo le hago fondo de ojo y veo que ya tiene a pesar que recién estoy haciendo el diagnóstico y ya tiene una retinopatía ya avanzada, eso está para estenosis de arteria renal. Otra forma, si al paciente por mala suerte le receto, no sospeché que era una hipertensión secundaria y le receto YECA y le hago un control de creatinina a la semana, 2 semanas, y la creatinina se elevó, ¿eso está a favor de qué? De que es una estenosis de arteria renal. En estenosis de arteria renal, mucho cuidado con dar YECA. ¿Y por qué? Porque los YECA anulan, como hemos conversado ya en su momento, la autorregulación renal. Y eso va a hacer que se incremente la urea, la creatinina. Es más, contraindicación absoluta. ¿Cuándo no dar YECA? Si es una estenosis renal bilateral. No administrar YECA. Contraindicado. Pero si es unilateral, sí, pero aquí en nuestro medio, lo que dice el libro es que en estenosis unilateral, con un buen monitoreo, pero si no se va a hacer un buen monitoreo, mejor no dar, para qué complicarse la vida, no dar YECA. Entonces acá nos están preguntando, una pregunta de fisiopatología, ¿cuál es el mecanismo causante de la elevación de la presión arterial? Entonces veamos las posibilidades. Aumento de la vasopresina, disminución de la vasopresina.
incremento del péptido natriurético y del péptido natriurético CDBC cerebral. Incremento de la secreción de renina. ¿Cuál marcaría? De la renina. Vean, todas estas preguntas son del residentado médico y todas las están contestando. Entonces, cuando ustedes están preparando para ENAM, para salud, ya se están preparando para el residentado médico. No hay que esperar, no, yo termino el internado, me tomo mi año sabático, después hago el salud. No, no. Ya en este momento todo es como el proceso de Markarian, pero no con los resultados de Markarian, sino con el proceso de Markarian. Rumbo, lo que yo veo, y es muy grato que haya serumistas que se preparan y de manera virtual vienen a Lima, postulan e ingresan y a la especialidad que quieren. Eso realmente, yo pienso que esa debería ser la tendencia. Acá, grábense acá. Hago el serums, me preparo de manera virtual, sigo mi proceso, llego acá a Lima y debo ingresar a la especialidad que quiero. Eso debe ser la tendencia. Entonces la respuesta ya lo han dicho, incremento de secreción de renina. Vamos a ver. Entonces ahí tienen la arteria renal. Hay dos causas, dos etiologías. Ateroesclerosis, que es lo más frecuente, el 90% de casos, y fibrodisplasia. Ateroesclerosis se dan en adulto mayor y pacientes que tienen factores de riesgo como hipertensos, diabéticos, fumadores. Y la fibrodisplasia es en jóvenes. Y como está aquí en el texto, es bastante raro. Sin embargo, he visto dos casos. Sí, he visto dos casos de estenosis de arteria renal y en médicos. Uno, un residente de tercer año, que está bien ahora, está en un tratamiento, y otro un serumista, que también está, menos mal que están bien los dos. Pero es bastante raro, sin embargo he visto dos casos y justo en dos médicos. La aterosclerosis, ¿dónde se va a localizar? De acuerdo a lo que se ha revisado en el primer centímetro de la arteria renal, ahí va a estar localizada el ateroma, la obstrucción. Entonces, dos causas, aterosclerosis la más frecuente y fibrodisplasia en jóvenes, que es menos frecuente. Ahora, ya yendo a la pregunta. Respecto a la fisiopatología, esta estenosis de la arteria renal, ¿qué va a ocasionar? Una disminución de la presión de perfusión renal. Y esta disminución de la presión de perfusión renal activa el sistema renina-angiotensina. Y esta activación del sistema renina-angiotensina, ¿qué va a dar lugar? La liberación de renina. ¿Dónde? En las células juxtaglomerulares. ¿Dónde están ubicadas las células juxtaglomerulares? Están en la túnica media de las arteriolas aferentes. Ahí están las células juxtaglomerulares, que son las que van a producir renina. Entonces, la respuesta es incremento de producción de renina. ¿Y a qué se debe ese incremento de producción de renina? Se debe a la activación del sistema renina-angiotensina, ¿producto de qué? De la disminución de la perfusión renal, producto de la estenosis de arteria renal. Pero ¿en qué momento? Esa es otra cosa, como para ampliar el tema. ¿En qué momento se produce esta liberación de renina? Porque este incremento de renina es que va a dar lugar en ese momento a la hipertensión arterial secundaria. Por eso que a esa hipertensión le dice renina dependiente. O sea, hay dos etapas. En la estenosis de arteria renal, primero hay hipertensión por liberación de renina. O sea, es renino o renina dependiente. Y esto ocurre cuando hay obstrucción del 50% de la arteria renal. Ahora, sigue avanzando el proceso. Ya llega a un 60-70%, ya va a haber retención de volumen. Entonces de ahí se llama hipertensión arterial, volumen dependiente. Todo eso está en la separata que le van a entregar en más detalle. Entramos al 2012, ¿se acuerdan del 2012? Todos estamos pero psicoseados por el fin del mundo. Bueno, vamos al 2012. Esto también puede psicosearlos. Si no se preparan bien para el ENAM, ya tienen que acostumbrarse a ir por esos caminos del Perú. Pero como se están preparando bien, solamente van a conocer por foto esos lugares. 2012. Paciente con pulso rítmico deficitario, que ya hemos visto
ya hace algunos momentos. Pulso arrítmico y deficitario. Deficitario es una arritmia arrítmica. Entonces palpo el pulso y es arrítmico. ¿Y por qué es arrítmica? Porque no es sincrónico con el latido cardíaco. Es una arritmia arrítmica. ¿Por qué deficitario? Porque la frecuencia del pulso es menor que la frecuencia cardíaca. ¿Por qué la frecuencia del pulso es menor que la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular se debe a focos ectópicos a nivel de la aurícula. Y algunos de esos focos no llegan a generar latido cardíaco. Por eso que la frecuencia cardíaca es menor que la frecuencia del pulso es menor que la frecuencia cardíaca. No logran originar latido de pulso, solamente latido cardíaco. Entonces, cuando hablamos de pulso deficitario, cuando hablamos de una arritmia rítmica, eso es igual, sinónimo de fibrilación auricular. Una de las arritmias supraventriculares frecuentes, pero no tan frecuente como la taquicardia sinusal, como hemos visto en la pregunta anterior. ¿A qué enfermedad corresponde? Fibrilación auricular. ¿Qué dicen los distractores? El pulso en taquicardia supraventricular, en taquicardia ventricular, es un pulso rítmico. Son arritmias rítmicas. En fibrilación ventricular pues es una arritmia arrítmica, pero el pulso no es deficitario. Y bloqueo AB, que vamos a ver después, en bloqueo AB, si es de tercer grado puede haber una bradicardia, pero la bradicardia es sinusal, es rítmica. Esta mnemotecnia también la tienen en la separata. Aprovechemos para revisar la clasificación que ha cambiado. He tenido que cambiar mi diapositiva porque ha cambiado ya la clasificación. Se ha borrado ahí una... Antes tenía otra mnemotecnia, pero ya pasó al olvido la otra mnemotecnia. Ahora es par-per. Clasificación de fibrilación auricular. Acuérdense, par y per. Par, paroxística. Se resuelve un tiempo menor o igual a 7 días. 7 días o menos se resuelve, paroxística. Per, persistente, si persiste por más de 7 días, así pueden recordar, si persiste por más de 7 días, persistente. Y esto que está en el recuadro celeste, lo que se llamaba antiguamente permanente. Ahora, ¿cómo se le llama? Persistente de larga duración. Y se gusta complicando la vida, cambiando de nombres cosas que son parecidas. Bueno, pero creo que es más fácil recordar así. Persistente de larga duración, más de un año. Y hay otra que se llama aislada. Un agregado, aislado. La paroxística puede ser aislada. La persistente puede ser aislada. ¿Qué significa aislada? Que no hay cardiopatía subyacente. Aislada, que no hay cardiopatía de base. Entonces no se olviden, paroxística persistente, más de 7 días persistente, más de un año persistente de larga duración, y ambas pueden ser aisladas. Ambas pueden no tener una cardiopatía de base. Y ahí le podemos agregar otra más, la recurrente. La recurrente cuando hay 2 o más episodios de fibrilación auricular. Entonces cuando ustedes están en la práctica clínica, están llevando en el externado, el internado, no basta poner fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, sino también hay que poner si es una paroxística o si es una persistente o una persistente de larga duración. Hay que ampliar el diagnóstico, hay que mejorarlo. No nos quedemos con RBC o con RBA. ¿Qué tienen en la escala de Chat-VAS? Ya hay que familiarizarse con esa escala. De hecho, que los internos ya están familiarizados con el Chat-VAS, que es muy útil para tomar la decisión si hay que anticoagular o no pacientes con fibrilación auricular. El CHATS. Primero fue CHATS, ahora es Chat-VAS. Insuficiencia cardíaca, la C. Hipertensión, H. La edad. La edad era mayor o igual a 75 años. Y ya del VAS se toma 65 a 74 años. O sea, un rango menor, eso ya está tomado del VAS. D, diabetes mellitus. Y C, el stroke o tromboembolismo
pulmonar. Vean que del chat, ¿cuáles tienen mayor peso? El stroke y también la edad. El VAS, enfermedad vascular, que puede ser un infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica o placas aórticas. Y se ha incluido también el sexo femenino, un punto. ¿Cómo utilizamos esta clasificación de esta escala de chats? 0 puntos. ¿Le damos tratamiento o no? Sin tratamiento, en todo caso, se le puede dar aspirina en la dosis 75 a 325 miligramos por decilitro. Puede ser 100 miligramos. Si es un punto, riesgo moderado, ahí están indicados los anticoagulantes orales. Es más seguro dar dabigatran, en todo caso warfarina, pero con un buen seguimiento del INR. O también se le puede dar aspirina. Ya va a depender de la opinión del paciente también. Pero ya si tiene 2 o más puntos, ni hablar. Básicamente anticoagulantes orales, warfarina. ¿Podemos indicar dabigatran? Sí. También se puede indicar en fibrilación auricular, chats, VAS, 2 puntos, dabigatran, que es más seguro, hay mayor seguridad, menos riesgo de sangrado. Acuérdense, el INR debe estar entre 2 a 3, es el rango terapéutico. En la taquicardia supraventricular, el tratamiento, aprovechamos para decirlo, pregunta de examen: ¿cuál es el tratamiento de elección para taquicardia supraventricular? Es adenosina. En la práctica, ¿qué se utiliza? Casi antagonistas no dihidropiridínicos como verapamil. Esta es la taquicardia ventricular. Vean los complejos QRS anchos y mantienen cierta regularidad. Aunque también puede ser irregular la intervalo de duración entre R y R. Entonces en la taquicardia ventricular vemos QRS bastante anchos. La frecuencia es de 100 a 220 latidos por minuto. La onda P puede no ser vista. Cuando hay una frecuencia por encima de 150 puede faltar la onda P. Y los QRS parecen, como dice acá, extrasístoles ventriculares, que tienen la llamada taquicardia ventricular polimórfica. Que esta taquicardia ventricular polimórfica puede estar anunciando que se viene la fibrilación ventricular y luego el paro cardíaco. Y esa es la fibrilación ventricular, donde prácticamente ya no se aprecian QRS, irregularidades, y si no se hace nada en este punto, si no se hace cardioversión, el paciente termina en paro cardíaco. Vamos a bloqueo aurículo ventricular. Es el bloqueo de primer grado. Simplemente hay que ver el PR. Como dijimos antes, la duración normal del intervalo PR es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Máximo 5 cuadraditos, o sea, máximo 0,20 segundos. Cada cuadradito equivale a 0,04 segundos. Máximo 5 cuadraditos. Esto ya sobrepasó los 5 cuadraditos. Y como mínimo 3 cuadraditos, 0,12. Cuando el PR está prolongado, más de 5 cuadraditos, mi diagnóstico es bloqueo auriculoventricular de primer grado. Nada más. En todos los PR van a estar prolongados. Y cuando el PR está corto, ¿de qué se trata? Claro, muy bien. Síndrome de preexcitación, Wolff-Parkinson-White o Long-Gannon-Levine. Muy bien. Vamos ahora, segundo grado. Tenemos en el segundo grado el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué consiste el fenómeno de Wenckebach? Consiste en el alargamiento progresivo del PR. Cada vez está más largo el PR hasta que desaparece el QRS, hasta que la onda P ya no conduce y no se forma el QRS. Es el fenómeno de Wenckebach. Alargamiento progresivo del PR, desaparición del QRS. Mobitz 1. O sea, en el Mobitz 1 está el fenómeno de Wenckebach. En el Mobitz 2 ya no, en el Mobitz 2 lo que vamos a encontrar es una desaparición brusca del QRS, sin ese alargamiento progresivo. Es una forma.
desaparición brusca del QRS. Pero ese es, lo que estamos viendo es otra forma que estamos viendo acá. Un bloqueo de segundo grado, MOVIT 2, pero intermitente. Están viendo acá que hay 2P, un QRS. 2P, un QRS. Una onda P no conduce y una P conduce. Entonces, ¿cómo le llaman a este bloqueo AB de segundo grado? 2-1. 2-1. Una P conduce y otra no conduce. Y este es el bloqueo AB de tercer grado. Tercer grado. El bloqueo AB de tercer grado puede tener QRS anchos como este, pero también puede tener QRS estrechos. QRS estrecho. En este caso, como el QRS es ancho, ¿dónde está el bloqueo? ¿En el haz de His o por encima del haz de His? El bloqueo está en el haz de His. El bloqueo es isciario o infraisciario. Por eso el QRS es ancho. Cuando el QRS es normal o estrecho, el bloqueo está por encima del haz de His. Es supraisciario. ¿Cómo saber que es un bloqueo de tercer grado? Muy simple. En el bloqueo de tercer grado no existe el intervalo PR. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que en este EKG no hay intervalo PR? Porque son de diferente duración. Vean, este acá, cortísimo, este más largo, es más corto, corto. Entonces, bloqueo AB de tercer grado, todos los intervalos de PR van a ser de diferente duración, lo que nos dice que no existe intervalo PR. Vamos a otra pregunta. Esta pregunta ha sido formulada en 2 años consecutivos. Hipotensión, acá es un enunciado bastante discreto. Hipotensión arterial, ruidos cardíacos disminuidos e incurgitación yugular. Eso se puede tomar como una triada. Hipotensión arterial, ruidos cardíacos disminuidos e incurgitación yugular. Es la triada de Beck y es la triada de que está produciendo taponamiento cardíaco. Claro, entonces yo me acordé de la triada. Es la triada de Beck. No interesa el nombre, pero es la triada de taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Tenemos acá pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Alguna puede confundirse? Pues bien, el taponamiento cardíaco, de acá se desprende otra pregunta. No hay motivo de confusión acá. Está bien claro, la teoría de Beck, taponamiento cardíaco. Pero acá yo puedo derivar a otra pregunta, que también la hacen. El taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, la miocardiopatía restrictiva, esas tres. Pericarditis constrictiva, no, las dos nomás, para no complicar la vida. Pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, ¿cuál es la causa más frecuente de pulso paradójico? Es el pulso que desaparece cuando el paciente inspira profundamente. ¿Cuál es la causa más frecuente de pulso paradójico? Claro, entonces esa es pregunta típica también. Taponamiento cardíaco es la causa más frecuente de pulso paradójico. Y ahí tiene la mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia? Tapón. Causa de pulso paradójico, tapón. Taponamiento cardíaco, P, pericarditis constrictiva, la O, obstrucción de vena cava superior, y la N, neumonopatía obstructiva, o sea, EPOC. EPOC causante de pulso paradójico. Y de acá se desprende otra pregunta también. Miren, pero ya no sobre el pulso paradójico arterial, sino sobre el pulso paradójico venoso. Ustedes saben cuando observan el cuello, el paciente está con la vena incurgitada y le piden que inspire profundo. ¿Qué pasa con la incurgitación yugular? ¿Qué pasa con el pulso venoso? ¿Desciende o asciende? Normalmente. Acuérdense, cuando uno inspira profundo, la presión intratorácica se hace más negativa. Entonces el corazón derecho succiona sangre. Entonces todo lo que está arriba va a descender. La vena se colapsa. Eso es lo normal. Es el pulso. Entonces, lo anormal, ¿qué es? Que
que cuando inspira el paciente, en lugar de descender el pulso venoso, asciende. Es el pulso venoso paradójico. ¿Y cómo se llama? Signo de Kussmaul. Entonces le voy a hacer esa pregunta. Ya no pulso arterial paradójico, no, pulso venoso paradójico se conoce con el nombre de signo de Kussmaul. Tengo acá dos etiologías: pericarditis constrictiva e insuficiencia cardíaca derecha y miocardiopatía restrictiva. Tres posibilidades. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa más frecuente del signo de Kussmaul? Pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva o insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ah? Parece. La causa más frecuente es pericarditis constrictiva. Es la más frecuente de signo de Kussmaul. Ahí tienen la tirada de Beck. Es un paciente que viene, primero fijar por qué viene el paciente. El paciente viene por insuficiencia cardíaca y viene por dolor retroesternal. Como vimos inicialmente, el dolor es opresivo y a donde se irradia a la espalda. Y cuando el paciente flexiona el tronco hacia adelante o el tórax hacia adelante, disminuye en algo el dolor. Es por eso que viene el paciente. Entonces, ese paciente que está viniendo con esa historia, empiezo a examinarlo. Voy a ocultar el pericordio. ¿Qué oculto? Oculto nada. Los ruidos cardíacos están bastante disminuibles, casi imperceptibles. Eso se llama corazón quieto o silencio cardíaco. ¿Y por qué los ruidos cardíacos están bastante disminuidos? Es por el taponamiento cardíaco, por la gran disfunción diastólica. Después, observo el cuello, una gran incuritación venosa. No, gran incuritación yugular, no es arterial. Gran incuritación yugular. Y al tomarle la presión, hipotensión arterial. Esa es la triada de Beck. Al ocultar, ruidos cardíacos muy disminuidos, silencio cardíaco. En el cuello, incrustación yugular e hipotensión arterial. Le tomo la radiografía de tórax y veo la silueta cardíaca amplia. Lo que se dice entre comillas como un corazón grande, pero en realidad es la jerga, esa jerga se le dice corazón grande, pero es que la silueta está aumentada de tamaño. ¿Eso qué indica? Si tengo un paciente con taponamiento cardíaco y la silueta cardíaca está grande, me indica que el taponamiento es crónico. En cambio, si yo le tomo la radiografía y veo que la silueta cardíaca es normal, el taponamiento cardíaco es agudo. En conclusión, el taponamiento cardíaco no solo depende del volumen que se acumula en el espacio pericárdico, sino de la velocidad con la que ese volumen se va a acumular en el espacio pericárdico. Si es agudo, medio litro puede llevar a taponamiento cardíaco. A propósito de pericarditis, hay una pregunta de otra fuente, para recordar otra causa de pericarditis. Es un paciente que tiene infarto agudo de miocardio. Entonces tiene infarto agudo de miocardio. Acá hay unos datos estadísticos respecto a la incidencia y la edad del paciente. Nosotros sabemos que el varón está en riesgo de infarto de miocardio por encima de los 45 años en realidad. Y la mujer después de los 55 años por el efecto protector de los estrógenos. Bueno, vayamos a la pregunta. 2 semanas después de haber ingresado en UCI por infarto agudo de miocardio de cara inferior. Cara inferior, ¿qué derivaciones son? Esa es pregunta de examen también. D2, D3 y ABF, en la cara inferior. Perdón, me estoy confundiendo. Es cara inferior. Cara anterior es B2, B3, B4. Y cara inferior D2, D3, ABF. ¿Qué podemos decir sobre el infarto de cara anterior? Que es el que produce con más frecuencia arritmia. ¿Qué podemos decir del infarto de cara inferior? Que es el que con más frecuencia produce hipotensión arterial. Bueno, el enfermo presentó fiebre de 40 grados. Además, pericarditis serosanguinolenta y pleuritis. La vez pasada, en un conversatorio del Hospital 2 de Mayo, presentaron un paciente de la sala Julián Arce, un paciente varón que tenía un cuadro de pericarditis subaguda. Y al hacerle la punción del pericardio, encontraron que era un líquido cero sanguinolento.
pero no era postinfarto. Entonces, ¿qué hubieran pensado ustedes? ¿Qué pensarían? Un paciente con pericarditis subaguda, le hacen la pericardiocentesis y encuentran un líquido sanguinolento. ¿Qué posibilidades? Inmediatamente, cáncer. Inmediatamente cáncer. ¿Qué otra posibilidad? Tuberculosis, pero menos frecuente. Déjalo al final. Pero líquido sanguinolento no solamente es cáncer. ¿Qué otra posibilidad? Enfermedad autoinmune. No pueden dejar de lado. ¿Y cuál fue el diagnóstico de este paciente? Varón, a pesar que tenía 60 años. Lupus. Lupus. Y se pensó en cáncer. No necesariamente porque tiene 60 años, cáncer. Igual acá. Es un paciente que tiene infarto de miocardio. El infarto de miocardio puede ocasionar pericarditis, claro. Pero generalmente es intrasudado. En este caso debe ser un exudado porque tiene fiebre y el líquido es cero sanguinolento. Y también tiene pleuritis. Si tiene pleuritis está más a favor del diagnóstico que vamos a plantear. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Es una pericarditis. El líquido debe ser tipo exudado y además hay una pleuritis. ¿Esta pericarditis tiene relación con el infarto? Debe tener relación porque está en la evolución. La etiología probable de este cuadro, conforme a lo que estamos diciendo, ¿qué marcaría? Si tiene como antecedente un infarto en evolución, hace la pericarditis, el líquido sanguinolento, causa autoinmune. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Alguno se acuerda el nombre? ¿Quién lo quiere decir? Esa pericarditis postinfarto de etiología autoinmune, ¿cómo se llama? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Andrea? Muy bien, Andrea. Ya hay un libro menos. El síndrome de Dressler. Cuadro clínico: insuficiencia cardíaca derecha, dolor pericárdico, las características mencionadas, hipotensión sistólica, disminución de la presión de pulso, que es la diferencia entre presión sistólica menos presión diastólica. Todo eso es cuadro clínico de pericarditis. Vemos la silueta cardíaca aumentada de tamaño. El corazón adopta formas como de gota o como de botellón. Planteamos en este caso una etiología autoinmune por el antecedente de infarto agudo de miocardio. Le pedimos una tomografía, un electrocardiograma. ¿Qué signos electrocardiográficos vamos a encontrar en pericarditis? 1. Supera el nivel del ST, cóncavo. Supera el nivel del ST, pero cóncavo. A propósito del caso que le estoy contando, este adulto de 60 años que hizo una pericarditis subaguda y se encontró el líquido hemático. Vino por dolor torácico y dolor intenso. Tal es así que en emergencia sospechan infarto agudo de miocardio. Ahora, no es por criticar, porque es fácil ser general después de la batalla. Simplemente yo les presento los hechos. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué pasó en ese momento? Le piden el electrocardiograma y ven supera el nivel del ST. Pero el médico que estaba discutiendo el caso presenta el electrocardiograma y se ve esto igualito. Ustedes saben que la morfología ayuda también para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Cómo es la elevación del ST? La morfología en infarto agudo de miocardio es convexo. El ST es convexo. No siempre, por supuesto, pero es lo más frecuente que sea convexo. Y en pericarditis, ¿qué es lo más frecuente? Que sea cóncavo. Al igual que en pericarditis, va a ser cóncavo. Para colmo, se le pide la troponina y la troponina está aumentada. Entonces ya tiene un criterio electrocardiográfico y tiene un criterio enzimático. Pero basta que la troponina esté aumentada para decir que cumple el criterio enzimático de infarto agudo de miocardio. No, tiene que demostrar que la troponina esté en aumento. Porque si la troponina se mantiene en el mismo nivel, eso no es infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿quién puede decirme
otra causa de elevación de troponina que no sea infarto agudo de miocardio? Para otro libro. Y mi admiración. ¿Quién? Ahí. ¿Quién? Muy bien. IRC. Excelente. Un libro menos. Pero hay que hacer la salvedad que ahí es un pseudo aumento. Pero es aumento, ¿no? Vas a ver que aumenta, pero en realidad es un pseudo aumento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el aumento verdadero es una pericarditis, dijo la doctora Daniela, pero con mionecrosis. Pericarditis con mionecrosis. Entonces el paciente tiene criterio electrocardiográfico, pero la troponina en los controles no fue aumentando. Eso había que observarlo. Pero en emergencia hay que tomar la decisión así rápido. Y si uno es emergenciólogo, uno ya tiene una estrategia de hacerlo todo más rápido, no dar tantas vueltas. Es al menos la mentalidad del emergenciólogo y está bien. Pero a veces eso hace que uno hierre. Y se le dio trombolisis, se le aplicó trombolisis. Y fue infarto agudo de miocardio, se le hizo el ecocardiograma y no. La motilidad estaba normal, no había sido un infarto agudo de miocardio. Entonces, yo se los cuento eso para que tener en cuenta la morfología del ST. Tener en cuenta que hay que tener una curva de troponina para poder concluir que es infarto agudo de miocardio. Y tomar la decisión pues, de trombolisis o no. Tienen acá el síndrome de Dressler, inflamación autoinmune, y vean todo lo que tiene en el enunciado: pericarditis con fiebre y pleuritis. Todo eso es el síndrome de Dressler, la complicación autoinmune post-infarto. La otra es la epistenocárdica fibrinoso hemorrágica, que se circunscribe solamente al área afectada, ahí no va a haber pleuritis. Entonces, para tomar en cuenta, no se olviden del síndrome de Dressler, post-infarto de miocardio. A estos criterios de la fase 1 supranivel del ST, luego se aplana, son los criterios de Spaulding, pero no interesa el nombre. Lo que interesa es averiguar, lo que interesa es ver que haya supranivel del ST con lo que sea cóncavo. Y también no hay que olvidarse otra cosa más. ¿Qué otra cosa, no? La onda T, picuda. Y el paciente tenía la onda T picuda, pero también puede haber onda T picuda en infarto agudo de miocardio. Claro. ¿No? Pero ya no a ese nivel. Porque acuérdense que es toda una evolución. Cuando hay supernivel del ST, ya es una lesión subepicárdica. ¿Y cuál es su correlato? Que debe haber una T negativa, que es isquemia subepicárdica. Ya no T positiva. T positiva es al inicio, cuando es subendocárdico. Cuando es subepicárdico ya es la T negativa.